¿La moral nace en el alma o en el cerebro? Cada día, miles de decisiones morales atraviesan nuestra mente. Decidimos si decir la verdad o mentir, si ayudar o ignorar, si perdonar o guardar resentimiento, si obedecer las reglas o romperlas. La moral parece algo invisible, algo abstracto, algo profundamente humano. Durante siglos, filósofos como Platón, Aristóteles, Kant o Nietzsche debatieron del origen del bien y del mal. Para algunos, la moral provenía de la razón, para otros de la religión, la cultura o la conciencia. Pero en últimas décadas, la neurociencia comenzó a cuestionar una idea fundamental. ¿Y si nuestras decisiones morales no dependieran únicamente de la filosofía, sino también de nuestra biología? Actualmente, gracias a técnicas como la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y los estudios neuropsicológicos de lesiones cerebrales, sabemos que la moralidad tiene bases neuronales específicas. Cada emoción moral, cada acto altruista y cada sentimiento de culpa involucran redes cerebrales complejas que integran emoción, memoria, razonamiento y conducta social. La moralidad no ocurre fuera del cuerpo, ocurre dentro del sistema nervioso. La neurobiología moral es el campo que estudia precisamente cómo las estructuras cerebrales, neurotransmisores y procesos fisiológicos influyen en nuestros juicios éticos y comportamientos sociales. Este tema tiene una enorme relevancia cotidiana. La conducta moral participa en absolutamente todos los espacios de la vida humana: relaciones afectivas, educación, política, medicina, derecho, convivencia social e incluso salud mental. Comprender cómo funciona el cerebro moral permite entender fenómenos como la empatía, el altruismo, la violencia, la psicopatía, la culpa, el castigo social y la cooperación humana. Si una lesión cerebral puede modificar la conducta ética de una persona, ¿hasta qué punto existe realmente el libre albedrío? Si ciertos neurotransmisores aumentan la agresividad o disminuyen la empatía, ¿dónde termina la biología y dónde comienza la responsabilidad moral? Estas preguntas dieron origen a una disciplina emergente conocida como neuroética, una ciencia que une neurología, psicología, filosofía y conducta humana. En este documental exploraremos las estructuras cerebrales involucradas en la moralidad, los mecanismos neurofisiológicos que regulan la empatía y los procesos conductuales que permiten la vida social. Desde el caso de Phineas Gage hasta los experimentos modernos sobre dilemas morales, descubriremos cómo el cerebro construye aquello que llamamos bien y mal. Bienvenidos a la brújula biológica. Phineas Gage y el nacimiento del cerebro moral. Para comprender cómo nació la idea del cerebro moral es necesario regresar al siglo XIX, mucho antes de las resonancias magnéticas, de la neuroimagen funcional o de la neuroética moderna. Un accidente inesperado cambió para siempre la forma en que entendemos la relación entre cerebro, personalidad y conducta humana. Ese accidente ocurrió el 13 de septiembre de 1848 y el hombre que lo sufrió se llamaba Phineas Gage. Phineas Gage era un hombre capataz ferroviario de 25 años que trabajaba en la construcción de líneas férreas de Vermont, Estados Unidos. Sus compañeros lo describían como una persona disciplinada, inteligente, responsable y emocionalmente estable. Era considerado eficiente para liderar equipos y resolver problemas. Nada parecía indicar que se convertiría en uno de los casos más importantes en la historia de la neurociencia. Mientras preparaba explosivos para abrir paso en una montaña rocosa, ocurrió un error durante el proceso de compactación de pólvora. La explosión lanzó una barra de hierro de aproximadamente 1 metro de longitud directamente hacia su rostro. La barra atravesó su mejilla izquierda, cruzó la base frontal del cerebro y salió por la parte superior del cráneo. Sorprendentemente, Gage no murió. De hecho, permaneció consciente pocos minutos después del accidente. Podía caminar, hablar e incluso responder preguntas. Para la medicina de la época, aquello parecía un milagro. Pero aunque Phineas Gage sobrevivió físicamente, su conducta cambió radicalmente.
Antes del accidente era tranquilo y socialmente adecuado. Después comenzó a mostrar impulsividad extrema, agresividad verbal, incapacidad para seguir normas y cambios emocionales impredecibles. Perdió la capacidad de planificar su vida y mantener relaciones sociales estables. Sus médicos describieron que ya no era Gage. Esta frase se convertiría más adelante en una de las observaciones más importantes en neuropsicología, porque por primera vez se evidenciaba algo revolucionario. Una lesión cerebral podía transformar profundamente la personalidad y la conducta moral de un ser humano. La corteza prefrontal y el control moral. Décadas después, los avances en neuroanatomía permitieron identificar exactamente qué región había sido dañada. La barra había destruido gran parte de la corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal es una de las regiones más evolucionadas del cerebro humano. Participa en funciones ejecutivas complejas como planificación, regulación emocional, toma de decisiones, control de impulsos, conducta social, empatía y juicio moral. Dentro de esta región, la corteza prefrontal ventromedial cumple una función fundamental en la integración entre emoción y razonamiento. No se limita a pensar, también evalúa cómo nos sentimos al respecto de nuestras decisiones. Esta área funciona como un puente entre el sistema límbico, encargado de las emociones, y los sistemas corticales relacionados con pensamiento racional. Cuando esta conexión funciona adecuadamente, el cerebro puede anticipar consecuencias sociales y emocionales. Pero cuando se daña, aparece una desconexión entre lógica y moralidad. El individuo puede seguir razonando matemáticamente, pero pierde sensibilidad emocional hacia los demás. Antonio Damasio y la hipótesis del marcador somático. Más de 100 años después del accidente de Gage, el neurólogo portugués Antonio Damasio retomó este caso en su obra El error de Descartes. Damasio propuso una teoría revolucionaria llamada hipótesis del marcador somático. Según esta teoría, las emociones son esenciales para tomar decisiones racionales y morales. Durante siglos, la filosofía occidental había separado emoción y razón. Las emociones eran vistas como obstáculos irracionales, pero Damasio demostró exactamente lo contrario. Las emociones funcionan como señales biológicas que ayudan al cerebro a elegir adecuadamente. Cada experiencia importante deja una marca emocional en el sistema nervioso. Por ejemplo, si una conducta produjo culpa, miedo o rechazo social en el pasado, el cuerpo registra esa experiencia mediante respuestas fisiológicas, taquicardia, sudoración, tensión muscular o ansiedad. Estas respuestas son interpretadas por la corteza prefrontal ventromedial y utilizadas para anticipar consecuencias futuras. A eso, Damasio lo llamó marcador somático. En otras palabras, el cuerpo ayuda al cerebro a decidir. La emoción no interfiere con la moralidad, la emoción hace posible la moralidad. Neurofisiología del caso Gage. Desde la neurofisiología, el caso de Gage mostró algo fundamental. La conducta moral depende del equilibrio entre distintos sistemas neuronales. La corteza prefrontal recibe información emocional desde estructuras como la amígdala, la ínsula, el hipocampo y la corteza cingulada anterior. Estas estructuras generan respuestas emocionales automáticas frente al dolor, el miedo o las normas sociales. La corteza prefrontal analiza esa información y regula la conducta. Cuando esta regulación falla, aparecen comportamientos impulsivos y antisociales. La serotonina también desempeña un papel importante. Este neurotransmisor participa en inhibición conductual y regulación emocional. Niveles bajos de serotonina se han relacionado con agresividad, impulsividad, violencia y dificultad para controlar emociones. En pacientes con lesiones prefrontales, los circuitos serotoninérgicos pierden eficacia reguladora. Esto explica por qué algunos individuos pueden conservar inteligencia cognitiva mientras presentan graves alteraciones sociales y morales. El nacimiento del cerebro moral. El caso de Phineas Gage marcó el inicio de una nueva idea científica. La moralidad tiene una base biológica.
Antes de Yates, muchos pensaban que la conducta moral provenía únicamente del alma, la religión o la educación. Después de Yates, comenzó a surgir otra posibilidad. Tal vez las decisiones éticas dependían también de estructuras cerebrales específicas. Con el tiempo, esta idea evolucionó hasta dar origen al estudio moderno del cerebro moral. Hoy sabemos que regiones como la corteza prefrontal, la amígdala, la ínsula, la corteza cingulada y la unión tempoparietal participan activamente en la empatía, el juicio moral y la conducta social. El caso de Yates fue la primera evidencia histórica de que alterar el cerebro puede alterar profundamente la moralidad humana. Y esa conclusión transformó para siempre la psicología, la neurología y la neurociencia moderna. El cerebro en conflicto, dilemas morales y teoría del proceso dual. La moralidad parece sencilla, hasta que el cerebro debe elegir entre dos opciones igualmente difíciles. En la vida cotidiana, las decisiones morales rara vez son completamente blancas o negras. Con frecuencia, las personas enfrentan situaciones donde cualquier decisión implica consecuencias negativas: salvar una vida o respetar una norma, decir la verdad o evitar el sufrimiento, proteger a un ser querido o actuar de manera justa. En estos momentos el cerebro entra en conflicto, y precisamente para estudiar ese conflicto surgieron los llamados dilemas morales. El dilema del tranvía. Uno de los experimentos más importantes en neuroética moderna es el famoso dilema del tranvía. El escenario es aparentemente simple. Un tranvía fuera de control avanza rápidamente hacia 5 personas atrapadas en la vía. Tú observas la situación desde una distancia segura. Frente a ti hay una palanca. Si la accionas, el tranvía cambiará de dirección y solo morirá una persona. Si no haces nada, morirán 5. La mayoría de personas decide mover la palanca. Desde una lógica altruista, sacrificar una vida para salvar 5 parece razonable, pero el experimento cambia en una segunda versión. Ahora el tranvía también se dirige hacia 5 personas. Sin embargo, esta vez no existe una palanca. La única forma de detenerlo es empujar a un hombre desde un puente para bloquear el paso del tren. El resultado matemático es exactamente el mismo: una muerte para salvar 5 vidas. Pero en esta ocasión la mayoría de personas rechaza hacerlo. ¿Por qué? Porque el cerebro acepta una muerte en una situación, pero la rechaza en otra aparentemente idéntica. La respuesta se encuentra en los sistemas neuronales que participan en el juicio moral. Joshua Greene y el cerebro moral. A principios de los años 2000, el neurocientífico Joshua Greene utilizó resonancia magnética funcional para estudiar qué ocurría dentro del cerebro durante estos dilemas. Sus investigaciones demostraron algo sorprendente. Diferentes tipos de dilemas activaban diferentes regiones cerebrales. Cuando las personas enfrentaban dilemas impersonales, como mover una palanca, se activaban principalmente áreas relacionadas con el razonamiento lógico y análisis cognitivo, especialmente la corteza prefrontal dorsolateral y regiones parietales asociadas con cálculo y planificación. Pero cuando el dilema implicaba contacto físico directo, como empujar el hombre del puente, se activaban intensamente regiones emocionales, entre ellas la amígdala, la ínsula, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal ventromedial. Esto significaba algo revolucionario. Las decisiones morales no dependen únicamente de la razón, también dependen profundamente de las emociones. Teoría del proceso dual. A partir de estos hallazgos, Greene desarrolló la llamada teoría del proceso dual. Según esta teoría, el cerebro utiliza 2 sistemas distintos para tomar decisiones morales. Sistema 1, el sistema emocional e intuitivo. El primer sistema es rápido, automático e inconsciente. Funciona mediante intuiciones emocionales inmediatas. Este sistema está relacionado principalmente con estructuras del sistema límbico, especialmente la amígdala, la ínsula y la corteza cingulada anterior. Cuando observamos sufrimiento humano directo, este sistema se activa casi instantáneamente. Por ejemplo, ver llorar a alguien, escuchar un grito de dolor, presenciar violencia física. El cerebro responde emocionalmente antes incluso de analizar racionalmente la situación. La amígdala detecta amenaza y sufrimiento. La ínsula genera rechazo emocional y asco moral. La corteza cingulada anterior detecta conflicto emocional. Esas respuestas son rápidas porque evolutivamente aumentaban la supervivencia social.
El cerebro humano evolucionó para reaccionar inmediatamente frente al daño físico y emocional. Por eso, empujar físicamente a una persona genera una reacción emocional intensa. El contacto directo activa mecanismos biológicos de aversión al daño interpersonal. Sistema 2. El sistema racional y deliberativo. El segundo sistema es más lento y analítico. Participa en razonamiento abstracto, cálculo lógico y evaluación de consecuencias. Está relacionado principalmente con la corteza prefrontal, dorsolateral, regiones parietales y áreas ejecutivas frontales. Este sistema evalúa costos y beneficios, analiza resultados matemáticos, calcula probabilidades. En el sistema que permite pensar, salvar 5 vidas es mejor que salvar una, pero este sistema necesita más tiempo y más recursos cognitivos, no responde automáticamente, debe competir constantemente con emociones generadas por el sistema intuitivo. El cerebro como campo de batalla. La teoría del proceso dual plantea que la moralidad surge precisamente del conflicto entre estos dos sistemas. La razón y la emoción no funcionan separadas. Interactúan constantemente, muchas veces cooperan, pero otras veces entran en contradicción. Por ejemplo, racionalmente una persona puede pensar que una decisión es eficiente, pero emocionalmente puede sentir culpa, rechazo o incomodidad. Ese conflicto activa especialmente la corteza cingulada anterior. Esa región funciona como un detector de errores y contradicciones internas. Cuando existe tensión entre emoción y razonamiento, la actividad de esta estructura aumenta significativamente. Desde la neurofisiología, este proceso implica comunicación simultánea entre millones de neuronas. Las redes neuronales intercambian información mediante potenciales de acción y neurotransmisores. Cada decisión moral involucra complejos patrones eléctricos y químicos, neurotransmisores y juicio moral. La conducta moral también depende de sustancias químicas cerebrales. Una de las más importantes es la serotonina. La serotonina participa en la regulación emocional e inhibición conductual. Niveles bajos de serotonina se asocian con impulsividad, agresividad, menor empatía y aumento de conductas antisociales. Estudios experimentales muestran que alterar serotonina modifica decisiones morales. Las personas con menor actividad serotoninérgica tienden a tomar decisiones más agresivas o altruistas extremas. La dopamina también influye. Este neurotransmisor participa en motivación y recompensa. Cuando una decisión genera aprobación social o sensación de justicia, los circuitos dopaminérgicos pueden activarse reforzando esa conducta. El cortisol, hormona del estrés, cumple otra función importante. Situaciones de estrés intenso pueden disminuir actividad de la corteza prefrontal y favorecer respuestas impulsivas provenientes de la amígdala. Por eso, bajo miedo extremo o presión emocional, las personas pueden actuar de maneras moralmente distintas. Neuroanatomía del conflicto moral. Desde la neuroanatomía, el juicio moral depende de una red compleja de estructuras interconectadas. La corteza prefrontal ventromedial integra emoción y experiencia social. La corteza prefrontal dorsolateral participa en razonamiento lógico. La amígdala procesa amenaza y sufrimiento. La ínsula participa en asco moral y emociones sociales. La corteza cingulada anterior detecta conflicto interno. El fascículo uncinado conecta regiones emocionales y racionales. Si estas conexiones fallan, pueden aparecer alteraciones importantes en la conducta moral. Por ejemplo, algunas personas con daño prefrontal conservan inteligencia normal, pero presentan graves dificultades para tomar decisiones éticas. Esto demuestra que la moralidad no depende únicamente del conocimiento racional, depende también de la integración emocional. La moral como producto evolutivo. Desde una perspectiva evolutiva, ambos sistemas cumplen funciones adaptativas. Las respuestas emocionales rápidas protegían al grupo social. Evitar daño directo favorecía cooperación y supervivencia colectiva. El razonamiento lógico permitió desarrollar normas sociales complejas como leyes y sistemas éticos más abstractos. La moralidad humana evolucionó combinando emoción y cognición. No somos completamente racionales, pero tampoco completamente emocionales.
Somos el resultado de millones de años de evolución neuronal intentando equilibrar ambas fuerzas. Cada decisión moral representa una negociación silenciosa dentro del cerebro, una conversación constante entre emoción y razón, entre instinto y reflexión. La moralidad no surge de una única estructura cerebral, surge del conflicto dinámico entre múltiples sistemas neuronales que evolucionaron para permitir la convivencia humana. Y quizá esa sea una de las conclusiones más importantes de la neurociencia moderna. El cerebro moral no es un sistema perfecto, es un cerebro en permanente conflicto. El sistema límbico y las emociones morales. Antes de que una persona piense racionalmente si una acción es correcta o incorrecta, el cerebro ya comenzó a sentir. La moralidad no nace únicamente de la lógica, nace también de las emociones. Cada sentimiento de culpa, empatía, indignación o compasión dependen de sistemas cerebrales profundamente antiguos que evolucionaron mucho antes que el razonamiento complejo. En el centro de estos procesos se encuentra el sistema límbico, un conjunto de estructuras cerebrales encargadas de regular emociones, memoria, motivación y supervivencia. Aunque durante mucho tiempo se creyó que emoción y razón eran procesos separados, hoy sabemos que las emociones son esenciales para el juicio moral. Sin emoción, la moralidad humana simplemente no podría funcionar. Pero bueno, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es una red de estructuras ubicadas principalmente en regiones profundas del cerebro. Entre las más importantes se encuentran la amígdala, el hipocampo, la ínsula, la corteza cingulada, el hipotálamo y sus conexiones con la corteza prefrontal. Estas estructuras trabajan constantemente intercambiando información emocional y fisiológica. Su función principal es responder rápidamente ante estímulos relevantes para la supervivencia. Sin embargo, en los seres humanos, esas respuestas evolucionaron hasta participar también en fenómenos sociales como empatía, culpa, vergüenza, cooperación, rechazo social y conducta moral. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. Los seres humanos sobrevivieron gracias a la vida grupal, y para mantener grupos estables era necesario desarrollar emociones que regularan la convivencia. La moralidad evolucionó parcialmente como un mecanismo biológico de cohesión social. La amígdala, la alarma moral del cerebro. Una de las estructuras más importantes del sistema límbico es la amígdala. La amígdala es una pequeña estructura en forma de almendra ubicada en el lóbulo temporal medial. Su función principal es detectar estímulos emocionalmente relevantes, especialmente aquellos relacionados con miedo, amenaza, agresión, dolor y sufrimiento. La amígdala funciona como una alarma biológica. Evalúa constantemente el entorno buscando señales de peligro físico o social. Cuando una persona presencia sufrimiento humano, violencia o injusticia, la amígdala se activa rápidamente incluso antes de que exista un razonamiento consciente. Por ejemplo, al ver llorar a alguien, al escuchar un grito de dolor, al observar violencia física, el cerebro responde emocionalmente de manera inmediata. Desde la neurofisiología, esta activación implica liberación de neurotransmisores y activación del sistema nervioso autónomo. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión muscular y el estado de alerta. Estas respuestas preparan al organismo para reaccionar, pero en los humanos la amígdala no solo responde a amenazas físicas, también responde a amenazas sociales y morales. La injusticia, la traición y el rechazo social pueden activar los mismos circuitos neuronales relacionados con el peligro biológico. Esto demuestra algo importante. El cerebro interpreta ciertos daños emocionales como amenazas reales para la supervivencia. Amígdala y psicopatía. Los estudios sobre psicopatía han permitido comprender aún más la importancia de la amígdala en la moralidad. Muchas personas con rasgos psicopáticos presentan menor activación amigdalina frente al sufrimiento ajeno. Esto significa que observan dolor humano sin experimentar la misma respuesta emocional que la mayoría de personas. Desde la conducta, esto puede manifestarse como falta de empatía, manipulación, agresividad, ausencia de culpa y frialdad emocional.
El problema no siempre está en el razonamiento lógico. Muchas personas con psicopatía comprenden intelectualmente que está bien o que está mal. El problema está en que emocionalmente no sienten el impacto del daño ajeno. La emoción moral está disminuida. La ínsula y el asco moral. Otra estructura fundamental es la ínsula. La ínsula participa en la interocepción, es decir, la percepción de estados internos del cuerpo. Esta permite sentir dolor, hambre, náusea, temperatura, tensión corporal y estados emocionales, pero además cumple una función esencial en emociones morales complejas, especialmente en la culpa, la vergüenza, rechazo y el asco moral. Los estudios de neuroimagen muestran algo fascinante. La ínsula se activa tanto cuando una persona huele comida podrida como cuando presencia actos considerados moralmente repulsivos, por ejemplo, corrupción, abuso, traición o violencia extrema. El cerebro procesa ciertos actos inmorales como si fueran biológicamente contaminantes. Por eso, muchas expresiones morales utilizan el lenguaje físico. Eso me da asco, es una persona tóxica, ese acto es repugnante. La moralidad no solo piensa, también se siente corporalmente. Desde la neurofisiología, la ínsula integra señales viscerales provenientes del cuerpo y las transforma en experiencias conscientes emocionales. Esto explica por qué algunas emociones morales producen sensaciones físicas reales: aprensión en el pecho, náuseas, tensión, vacío estomacal, sudoración. El cuerpo participa activamente en el juicio moral. La corteza cingulada anterior y el conflicto moral. Otra región esencial es la corteza cingulada anterior. Esta estructura funciona como un detector de conflicto. Cuando una persona experimenta contradicción entre deseo y norma moral, la actividad de esta región aumenta. Por ejemplo, cuando alguien desea mentir, pero sabe que no debería hacerlo, o cuando una decisión genera conflicto entre beneficio personal y bienestar colectivo. La corteza cingulada anterior detecta esa tensión interna. Desde neurofisiología, esta región participa en monitoreo de errores y regulación emocional. También se relaciona con dolor social. Los estudios muestran que el rechazo social activa áreas similares a las involucradas en dolor físico. Para el dolor humano, ser excluido socialmente es una amenaza biológica real. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene lógica. Durante una gran parte de la historia humana, sobrevivir dependía del grupo. Ser rechazado podría significar muerte. Por eso el cerebro evolucionó desarrollando emociones intensas relacionadas con aceptación y pertenencia social. La culpa y la vergüenza funcionan parcialmente como mecanismos adaptativos para evitar la exclusión grupal. El hipocampo y la memoria emocional. El hipocampo también cumple un papel importante en la moralidad. Esta estructura participa en consolidación de memoria, permite almacenar experiencias emocionales y sociales. Gracias al hipocampo, el cerebro aprende emociones pasadas. Por ejemplo, si una conducta produjo culpa o rechazo social anteriormente, el cerebro recuerda esa experiencia y puede evitar repetirla. El aprendizaje moral depende en parte de la memoria emocional. La moralidad no surge únicamente de reglas abstractas, también surge de experiencias emocionales acumuladas a lo largo de la vida. Neurofisiología de las emociones morales. Desde la neurofisiología, las emociones morales dependen de complejas interacciones químicas y eléctricas. Cada emoción implica actividad neuronal coordinada entre múltiples regiones cerebrales. La serotonina participa en regulación emocional e inhibición conductual. La dopamina participa en recompensa y motivación social. La oxitocina facilita empatía y vínculo interpersonal. El cortisol aumenta durante estrés y amenaza social. Las neuronas se comunican mediante potenciales de acción y neurotransmisores. Cuando una persona enfrenta una situación moral, millones de neuronas disparan impulsos eléctricos simultáneamente. Las resonancias magnéticas funcionales muestran aumento de flujo sanguíneo y metabolismo cerebral en estructuras límbicas durante decisiones éticas. La moralidad tiene una base fisiológica medible.
Las emociones son necesarias para la moralidad. Durante mucho tiempo, la filosofía occidental defendió la idea de que la razón debía dominar las emociones. Sin embargo, investigaciones modernas muestran que sin emociones la conducta moral se deteriora profundamente. Pacientes con daños en regiones emocionales pueden conservar inteligencia, lenguaje y memoria, pero presentan dificultades severas para sentir empatía, culpa o responsabilidad social. Esto demuestra algo fundamental: las emociones no son obstáculos para la moralidad, son uno de sus pilares biológicos más importantes. Sin miedo, culpa, compasión o empatía, la convivencia humana sería imposible. Cada emoción moral representa millones de evolución neuronal. La culpa protege vínculos sociales, la empatía reduce violencia, la vergüenza regula la conducta grupal, el rechazo moral evita amenazas para la comunidad. El sistema límbico no solo nos permite sentir, nos permite convivir. Y quizá una de las conclusiones más profundas de la neurociencia moderna sea esta: la moralidad humana no nace únicamente del pensamiento racional, nace también del miedo, la compasión, el apego y las emociones que habitan en las regiones más profundas del cerebro. Empatía, oxitocina y el cerebro social. Los seres humanos son una especie profundamente social. Desde el nacimiento, la supervivencia depende del vínculo con otros. Un recién nacido no puede alimentarse solo, no puede protegerse, no puede regular completamente sus emociones. Necesita contacto, cuidado y conexión humana para sobrevivir. Por eso, a lo largo de millones de años de evolución, el cerebro desarrolló sistemas especializados para crear vínculos sociales, interpretar emociones ajenas y favorecer la cooperación. La empatía y el comportamiento presocial no surgieron por casualidad. Son adaptaciones biológicas fundamentales para la supervivencia de nuestra especie. En el centro de este sistema se encuentra lo que muchos neurocientíficos llaman el cerebro social. ¿Qué es el cerebro social? El cerebro social es un conjunto de estructuras neuronales que permiten comprender, interpretar y responder a otras personas. Gracias a este sistema podemos reconocer emociones, interpretar intenciones, desarrollar empatía, cooperar, crear vínculos afectivos y vivir en comunidad. Sin estas capacidades, la convivencia humana sería prácticamente imposible. Desde la neuroanatomía, el cerebro social involucra múltiples regiones interconectadas. Entre las más importantes están la corteza prefrontal medial, la unión tempoparietal, el surco temporal superior, la amígdala, la ínsula y las neuronas espejo. Estas estructuras trabajan constantemente analizando señales sociales. Cada expresión facial, tono de voz y o gesto corporal es procesado por redes neuronales altamente especializadas. El cerebro humano está diseñado para leer a otros seres humanos. La empatía, la base de la moralidad social. La empatía es la capacidad de comprender y compartir el estado emocional de otra persona. No consiste únicamente en sentir lástima, implica representar internamente la experiencia emocional ajena. Cuando observamos el dolor de otra persona, ciertas regiones cerebrales se activan de manera similar a cuando estamos experimentando dolor propio. En cierto sentido, el cerebro simula el sufrimiento del otro. La empatía puede dividirse en grandes componentes. Empatía emocional. La empatía emocional es automática e intuitiva. Consiste en sentir emocionalmente el estado de otra persona. Por ejemplo, si alguien llora, podemos sentir tristeza. Si alguien siente miedo, nuestro cuerpo también puede tensarse. Esta forma de empatía depende especialmente de la amígdala, la ínsula y el sistema límbico. La ínsula permite representar estados corporales internos y facilita la experiencia emocional compartida. Por eso el dolor ajeno puede sentirse casi físicamente. Empatía cognitiva. La empatía cognitiva implica comprender mentalmente lo que otra persona piensa o siente. No necesariamente implica compartir la emoción. Consiste en interpretar perspectivas ajenas. Esta capacidad se relaciona con la llamada teoría de la mente. La teoría de la mente permite comprender que otras personas poseen pensamientos, deseos, creencias y emociones diferentes a las propias. Desde la neuroanatomía, esta función depende especialmente de la unión tempoparietal, la corteza prefrontal medial y el surco temporal superior. Gracias a estas regiones podemos anticipar conductas sociales y entender intenciones. Por ejemplo, comprender si alguien está mintiendo, detectar ironía, interpretar expresiones faciales, entender emociones complejas como culpa o vergüenza. Y la empatía cognitiva permitió desarrollar sociedades humanas extremadamente complejas.
Las neuronas espejo, uno de los descubrimientos más importantes relacionados con empatía, ocurrió en la década de 1990 con las llamadas neuronas espejo. Estas neuronas fueron descubiertas inicialmente en monos por el neurocientífico Giacomo Rizzolatti. Los investigadores observaron algo sorprendente: ciertas neuronas se activaban tanto cuando el mono realizaba una acción como cuando observaba a otro realizarla. Posteriormente, investigaciones sugirieron la existencia de sistemas similares en humanos. Las neuronas espejo participan en imitación, aprendizaje social, reconocimiento emocional y empatía. Cuando vemos a alguien sufrir, sonreír o llorar, el cerebro produce parcialmente esa experiencia. Esto facilita comprensión emocional inmediata. Las neuronas espejo podrían explicar por qué los seres humanos contagian emociones socialmente. Por ejemplo, reír cuando otros ríen, llorar viendo sufrir a alguien, sentir ansiedad colectiva o experimentar emociones grupales. La empatía no es únicamente psicológica, también es neurobiológica. La oxitocina, el pegamento social. Uno de los elementos más importantes del cerebro social es la oxitocina. La neurocientífica Patricia Churland en El cerebro moral explica que gran parte de la moralidad humana evolucionó a partir de sistemas biológicos de apego parental. La oxitocina es un neuropéptido producido por el hipotálamo y liberado tanto en el cerebro como en el torrente sanguíneo. Tradicionalmente se relaciona con parto, lactancia y vínculo materno, pero investigaciones modernas demostraron que sus funciones sociales son mucho más amplias. La oxitocina participa en apego emocional, confianza, cooperación, empatía y conducta prosocial. Por eso muchas veces se le conoce popularmente como la hormona del amor o el pegamento social. Sin embargo, su funcionamiento es mucho más complejo que una simple emoción romántica. Neurofisiología de la oxitocina. Desde la neurofisiología, la oxitocina modula actividad neuronal en múltiples regiones cerebrales. Actúa especialmente sobre la amígdala, núcleos accumbens, el hipotálamo y la corteza prefrontal. Uno de los efectos más importantes es reducir la respuesta de miedo y ansiedad social. La oxitocina disminuye reactividad amigdalina frente a estímulos amenazantes. Esto facilita acercamiento interpersonal y confianza. También interactúa con el sistema dopaminérgico de recompensa. Cuando una persona establece vínculos afectivos o realiza conductas prosociales, puede producirse liberación simultánea de dopamina y oxitocina. Esto genera placer social. En otras palabras, el cerebro recompensa biológicamente la conexión humana. Ayudar, abrazar, cuidar y cooperar puede producir bienestar neuroquímico real. Evolución y supervivencia social. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene enorme sentido. Los grupos humanos con mayor cooperación tenían mayores probabilidades de sobrevivir. La empatía reducía violencia interna. El apego protegía a las crías. La cooperación facilitaba acceso a recursos y defensa grupal. Por eso el cerebro evolucionó reforzando conductas sociales mediante neurotransmisores y sistemas emocionales. La moralidad no apareció únicamente como idea filosófica, también apareció como una estrategia biológica de supervivencia. El dolor social y el rechazo. El cerebro social también explica algo importante. El rechazo emocional duele literalmente. Los estudios muestran que el rechazo social activa regiones similares a las involucradas en dolor físico, especialmente la corteza cingulada anterior y la ínsula. Para el cerebro humano, ser excluido socialmente representa una amenaza profunda. Durante gran parte de la evolución humana, sobrevivir dependía del grupo. Ser rechazado podía significar muerte. Por eso emociones como vergüenza, culpa y miedo social son tan intensas. Funcionan como mecanismos biológicos que protegen pertenencia grupal. Cuando el cerebro social falla, las alteraciones en estos sistemas pueden afectar profundamente la conducta humana. Por ejemplo, en algunas personas con trastornos del espectro autista presentan dificultades en procesamiento social y teoría de la mente. En la psicopatía puede existir disminución de empatía emocional. En ciertos trastornos antisociales aparecen alteraciones en amígdala y corteza prefrontal. Esto demuestra nuevamente que la conducta moral depende de circuitos neuronales específicos. La empatía no es únicamente una decisión consciente, también dependen del funcionamiento biológico del cerebro social. Cada vínculo humano deja huellas en el cerebro. Cada abrazo, cada gesto de cuidado y cada experiencia de empatía activan redes neuronales construidas
durante millones de años de evolución. La cooperación humana no es accidental, está inscrita en nuestra biología. La oxitocina fortalece vínculos, las neuronas espejo permiten comprender emociones ajenas, la teoría de la mente hace posible interpretar pensamientos y sentimientos, la empatía convierte el dolor del otro en una experiencia parcialmente compartida. Y quizá esa sea una de las conclusiones más profundas de la neurociencia social. El cerebro humano no evolucionó para vivir solo, evolucionó para conectar con otros. La moral como producto del cerebro. Durante siglos, la humanidad creyó que la moralidad pertenecía exclusivamente al mundo de la filosofía, la religión o la conciencia. El bien y el mal parecían conceptos abstractos, alejados del cuerpo y de la biología. Sin embargo, la neurociencia transformó profundamente esa visión. Hoy sabemos que detrás de cada decisión moral existe una actividad cerebral real. Cada acto de empatía, cada sentimiento de culpa, cada experiencia de justicia, compasión o indignación, todo ello dependen de redes neuronales específicas que trabajan de manera simultánea dentro del cerebro. La moralidad no emerge de una única estructura cerebral, es el resultado de una interacción compleja entre múltiples sistemas anatómicos, neuroquímicos y conductuales. La corteza prefrontal analiza consecuencias y regula impulsos. La amígdala detecta sufrimiento y amenaza y emociones sociales. La ínsula transforma el rechazo moral en sensaciones corporales reales. La corteza cingulada anterior detecta conflictos internos. La unión tempoparietal permite comprender pensamientos ajenos. La dopamina refuerza conductas prosociales. La oxitocina produce vínculos humanos y cooperación. Asimismo los fortalece. La serotonina participa en regulación emocional e inhibición de impulsos agresivos. La moralidad humana surge precisamente de la integración entre todos los sistemas. La moral como adaptación evolutiva. Desde una perspectiva evolutiva, la moralidad probablemente surgió como una estrategia biológica de supervivencia. Los seres humanos nunca fueron los animales más rápidos ni los más fuertes físicamente. Nuestra supervivencia dependió de algo diferente, la cooperación. La capacidad de vivir en grupos organizados permitió proteger crías, compartir recursos, transmitir conocimiento y enfrentar amenazas ambientales. Pero para que un grupo sobreviviera era necesario regular el comportamiento de sus miembros. La violencia extrema, la traición constante o la ausencia total de empatía podían destruir la cohesión grupal. Por eso el cerebro evolucionó desarrollando emociones morales que favorecieran la convivencia social. La culpa ayudó a evitar conductas dañinas. La empatía redujo agresión interpersonal. La vergüenza favoreció adaptación a normas sociales. El altruismo fortaleció cooperación grupal. En otras palabras, la moralidad pudo convertirse en una ventana evolutiva. No solo sobrevivieron los individuos físicamente fuertes, también sobrevivieron aquellos capaces de cooperar socialmente. El cerebro moral no es perfecto, sin embargo, el cerebro moral también tiene limitaciones. La empatía humana suele ser parcial, es fácil sentir compasión por personas cercanas que por desconocidos. El miedo puede aumentar agresividad y prejuicio. El estrés intenso puede disminuir actividad prefrontal y favorecer respuestas impulsivas. Las emociones grupales pueden llevar tanto a cooperación como a violencia colectiva. La historia humana demuestra que el mismo cerebro es capaz de generar altruismo también cuando puede producir discriminación, guerras y crueldad. La neurobiología moral no explica únicamente el bien, también ayuda a comprender el origen biológico de la violencia y la conducta antisocial. El cerebro moral es complejo, imperfecto y profundamente influenciado por el entorno social y cultural. Plasticidad cerebral y cultura. Aunque existen bases biológicas universales, la moralidad también está moldeada por experiencia y aprendizaje. El cerebro humano posee neuroplasticidad. Esto significa que las conexiones neuronales cambian continuamente según experiencias sociales y culturales. Las normas morales no se desarrollan en aislamiento. La familia, la educación, la cultura y las experiencias emocionales modifican circuitos cerebrales relacionados con empatía y conducta social. Por eso diferentes culturas pueden tener normas distintas, aunque compartan ciertas bases morales universales. La biología proporciona la estructura básica, la experiencia termina moldeando su expresión. La moralidad humana es el resultado de una interacción constante entre cerebro y entorno. Neuroética y el futuro. Los descubrimientos sobre el cerebro moral han generado preguntas profundamente importantes. Si una lesión cerebral puede alterar la conducta ética,
¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones? Si ciertos trastornos afectan empatía o control de impulsos. ¿Cómo debería actuar la justicia? ¿Puede la neurociencia redefinir conceptos como culpa, castigo y responsabilidad? Estas preguntas dieron origen a la neuroética, una disciplina que estudia las implicaciones éticas de los avances neurocientíficos. La neuroética intenta comprender cómo el conocimiento sobre el cerebro transforma nuestra visión de la conducta humana. Sin embargo, comprender la base biológica de la moralidad no significa eliminar responsabilidad personal. Significa entender más profundamente las condiciones que hacen posible la conducta humana. Cada pensamiento moral representa millones de neuronas comunicándose. Cada acto de empatía refleja millones de años de evolución biológica. La moralidad no habita fuera del cuerpo, habita dentro del cerebro humano, en impulsos eléctricos, neurotransmisores, emociones, memorias, vínculos sociales. Comprender el cerebro moral no reduce la humanidad a simples reacciones químicas. Al contrario, nos permite entender cuán extraordinariamente compleja es la experiencia humana, porque detrás de cada decisión ética existe una red biológica diseñada para sentir, conectar y convivir. Y quizá la conclusión más profunda de la neurociencia moderna sea esto: la moralidad no apareció a pesar de nuestra biología, la moralidad apareció gracias a ella.